Pero sin más preámbulos, mi hermano, vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, precioso el Evangelio de Lucas. A algunos hermanos les aconsejé poder leer capítulos 1 al 4, porque el 1 al 4 es como la introducción que hace Lucas, además de la introducción que tiene Lucas que vimos el domingo pasado. Del 1 al 4 es como que empieza, diríamos, a levantar vuelo la cosa. Y está muy bueno como lo va haciendo en orden, como dice Lucas ahí a Teófilo. Bueno, hoy vamos a leer unos 20 versículos. No se preocupe, vamos a lograr verlo de manera panorámica. La narrativa, el género narrativo que es esto que estamos viendo, normalmente se leen pasajes como muy amplios para ver de manera panorámica y general lo que el autor está escribiendo. Y muchas veces no es bueno quedarse en detalles, pues uno puede empezar a divagar con los detalles, sino tratar de ver lo que el Señor ha puesto en su palabra y ver qué nos está enseñando en esta mañana. Así que vamos a leer desde versículo 5 hasta versículo 25. Luego vamos a pedirle al Señor nos ayude en la exposición de hoy. Dice la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Oramos. Señor, gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Qué tremendo pensar. Cantábamos recién y te pedíamos que nos muestres a Cristo, y la forma en que nos has dejado no son sueños, no son visiones, no son experiencias,
No, es tu palabra, Señor, y es la autoridad de tu palabra la que venimos a exponer esta mañana. Y te pido, por favor, me ayudes y ayudes a mis hermanos a que seamos edificados con tu palabra. Y si es tu voluntad en esta mañana, salves a aquellos que aún te rechazan, Señor. Te lo pido, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguramente lo habrá dicho, o se lo habrán dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, es una frase popular, muy conocida. La gente ni sabe de dónde viene la frase. Y hay muchas versiones de dónde, pero todas coinciden en que viene de la mitología griega. Muy interesante. Usted sabe la historia, o si no la sabe, después búsquela, googleela, no se la voy a contar, de Pandora. De Pandora, que era una mujer que fue creada por los dioses de la mitología griega, y a Pandora se le asignó una caja, la famosa caja de Pandora. ¿Ha escuchado esa frase también? Es la caja de Pandora. Y ni sabe de dónde viene, pero bueno, no importa. A Pandora se le asignó esa caja, y en la caja había todos los males o todas las catástrofes que el mundo hoy conoce. Pero bueno, Pandora era, aparentemente, los dioses eran cualquier cosa. Y Pandora era muy curiosa y quería ver qué había en la caja. Y Pandora abrió la caja y de ahí salieron todos los males y todas las catástrofes que el mundo conoció desde entonces. Así cuenta la mitología, ¿no? Y lo único que quedó en la caja es justamente la esperanza. Y de ahí que viene la frase, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Sí? Así que no piense que era un versículo de la Biblia, no piense que no estaba en la Biblia. Hay muchas frases que no están en la Biblia y a veces las decimos. Otro día lo hacemos. Pero es interesante porque la esperanza, esa esperanza en la que habla el mundo, y muchas veces uno lo ha dicho, es una esperanza vacía, ¿no? Es una esperanza en la nada. El objeto de la esperanza no es la confianza en uno mismo, en realidad. En última instancia, esa esperanza es confiar en que, bueno, las cosas se van a dar. Esa también es otra frase. Bueno, ya se va a dar. No sé. Y si no se da, que pobre la esperanza, ¿no? Y eso muchas veces lleva a la desesperación, ¿no? Que es la gente se desespera y vive así, de esa manera, desesperada, sin esperanza, porque su esperanza o el objeto de su esperanza son ellos mismos. La razón básica entonces de esa desesperación de la gente, pienso en el incrédulo, pero muchas veces los cristianos nos desesperamos por causa de nuestro pecado. Pues nos olvidamos de Dios porque rechazamos lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Dios quiere para el hombre. El incrédulo obviamente rechaza a Dios de plano y tiene su esperanza en sí mismo. Bueno, a Israel le pasó esto, ¿no? Lo vimos ahí en Miqueas. Y usted si puede recorrer el Antiguo Testamento se va a encontrar notablemente que a Israel le pasó esto. Estamos en esta época y pasaron siglos desde que Dios le dio un pacto a Abraham. Pasaron siglos de cómo Dios les habló directamente a través de los profetas y cómo estas cosas para esta gente se había vuelto ya cosas antiguas. Cosas que bueno, el Señor habló en una época, pero realmente no tenía mucho valor. De hecho, uno puede revisar en los profetas y hay mucho. Ayer hablábamos con los hermanos, hay mucho del tema de la falta de memoria, del olvido del pueblo. Israel había olvidado a Dios. Lo había olvidado. Dios les había hablado, les había advertido, los había llevado al cautiverio. Todo se los había anunciado, pero Israel parecía olvidarse. Incluso, y ayer lo recordábamos
Incluso cuando Israel vuelve del cautiverio, no vuelven todos, vuelven unos pocos de Babilonia. ¿Por qué vuelven unos pocos? Bueno, porque los otros que se quedaron en Babilonia se acostumbraron a Babilonia. Y ya tenían sus casas, ya tenían sus cosas, su vida, su buen pasar económico, ya estaban instalados en Babilonia, y entonces unos pocos volvieron. Pero aún esos pocos que volvieron con un sentimiento y usted lo puede ver en Ageo, en Zacarías, con una actitud de apatía. No les importaba a Dios. Tenían un desánimo en el corazón, y realmente Dios los vuelve a la tierra para reconstruir el templo. ¿Saben lo primero que hicieron? Hicieron sus casas. Hermosas casas, artesonadas, dice. Tremendo. Unos ranchos, diríamos nosotros. Y se habían olvidado el templo de Dios. Y desde ese entonces habían pasado 400 años de silencio, de desesperanza. 400 años, como el doble de la historia de Argentina, ¿no? Tremendo, 400 años. Pero como vimos el domingo pasado, comenzando esta serie de Lucas, Dios es la esperanza de los creyentes. Porque Él, no porque el creyente tenga méritos o piense que se agarra de eso y es algo del creyente, sino porque Dios es el que ha cumplido sus planes, y Él realmente cumple sus promesas, y Él es nuestra esperanza. Por eso en esta primera parte de Lucas lo que vamos a ver es justamente cómo se entrelaza este pasado de Israel con esto que Dios está haciendo y que Lucas le está contando a Teófilo y a todos los hermanos que van a recibir este evangelio. Es tremendo. La historia de Israel, el silencio, se está empezando a entrelazar, y Dios está empezando a cumplir sus planes de esta manera. Las promesas a Abraham, los anuncios, la iniciativa de Dios de cumplir sus planes, más allá, lo vamos a ver ahora, más allá de la incredulidad, de la falta de esperanza, de que el mundo está mirando hacia otro lado. Y así pasa hoy, ¿no? El mundo está mirando hacia otro lado. Muchos que creen ser cristianos están mirando para otro lado. Y están desesperados. El mundo los abruma. Le tienen miedo al lunes. Le tienen miedo al lunes. ¿Por qué? Porque su esperanza está en otra cosa que no es Dios. Que no es Dios. Pero Dios, precioso nuestro Señor, es el que restablece la esperanza de los creyentes. Primero porque Él quiere. Porque Dios es así, Dios así lo quiere. De la forma que Él quiere. Y más allá del curso de la historia, y más allá de la incredulidad de uno, Dios restablece la esperanza de su pueblo. Por eso recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, como vemos en las Escrituras, es de alguna manera un requisito previo para creer que Dios va a cumplir esos planes. Es decir, usted no puede tener esperanza en lo que Dios va a hacer si no sabe lo que Dios va a hacer. ¿Por qué no sabe lo que Dios va a hacer? Porque lo dice en su palabra. Usted necesita conocer las Escrituras. Y eso alimenta la esperanza. Dios hace las cosas incluso de maneras, como vamos a ver acá, de maneras sorprendentes, ¿no? La falta de recordatorio de nuestra parte, y de parte de Zacarías en este caso, realmente produce apatía, produce desesperanza. No recordar la palabra de Dios, no recordar lo que Dios ha prometido, no recordar que Dios es el que cumple sus planes más allá de todo lo que pase, no recordar que Dios es mucho más grande que nuestras circunstancias, muchas veces nos llevan a la desesperación, a la apatía y a una religiosidad vacía. Por eso le tenemos miedo al lunes, porque mi fe muchas veces depende de un domingo. Y eso es desesperante. En esta parte que hemos leído, Dios
anuncia entonces el cumplimiento del nacimiento de Juan, precioso. A pesar, ¿no?, de la esterilidad de Elizabeth, de la incredulidad de Zacarías, Dios cumple sus planes. A pesar de las circunstancias, Dios cumple sus planes. Y va a usar también a Juan, como dice ahí, para salvar a muchos, para preparar un pueblo bien dispuesto, dice. Y notamos que todo esto es iniciativa de Dios. Todo es, como siempre, ¿no? Como siempre, desde el Edén, Dios toma la iniciativa de buscar al ser humano. Mientras nos escondemos, Dios busca. Dios es el gran buscador. No hay nadie que busque a Dios, ¿no? Romanos capítulo 3. Y entonces Dios acá, de nuevo, toma la iniciativa y restablece la esperanza. En primer lugar, usando un matrimonio estéril. Tremendo. Versículo 5, hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, acá a modo de introducción lo que hace Lucas es ponernos como en un marco histórico. Sí, dice, habla de Herodes. Este es Herodes el Grande. El Herodes que en otros evangelios vemos que fue el autor intelectual de la matanza de los niños. ¿Sí? No se asusten los niños. Es algo que ya pasó. Pero que pasó. Y este Herodes, bueno, era un rey, el Imperio Romano lo había instalado ahí. Era como un rey de cartón, ¿no? Como esos gobiernos que son instalados por países más grandes, potencias más grandes, y instalan como un representante. Incluso era edomita el hombre. ¿Se acuerdan? Vimos hace unos domingos Abdías. El profeta Abdías hablaba en contra de Edom por las cosas que había hecho contra Israel. Bueno, este hombre notablemente era edomita, Herodes, y gobernó desde el 37 a.C. hasta el 4 después de Cristo. Entonces estuvo en la infancia solamente. Después hay otros Herodes en la Biblia, pero son hijos de este, y por eso uno no tiene que confundirlo. Lucas no dice mucho más de este hombre, y de hecho a Lucas no le interesa Herodes. Utiliza los nombres de gobernantes como claves cronológicas para marcar, bueno, esta es la época, pero nada más. Esta es la época de Herodes, en los días de Herodes. Después en capítulo 2, si se fija, también usa el nombre de Augusto César. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Versículo 2 dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Pero nada más, no da. Lucas quiere ubicar temporalmente, quiere decir, esto no es un mito, no es una ocurrencia de los cristianos, esto es historia. Esto pasó, y esto pasó en la época de Herodes, en los días de Herodes. En capítulo 3, versículo 1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, este es el otro Herodes, el hijo, Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Época histórica, esto es lo que quiere marcar solamente Lucas en esta parte. E inmediatamente empieza a describir a este matrimonio. Bueno, tanto Zacarías, como dice ahí, tanto Zacarías como su esposa eran del linaje sacerdotal. Particularmente de Zacarías se dice que era de la clase de Abías. La clase de Abías era una de las 24 clases que había de sacerdotes ahí en Israel. Ustedes, si revisa Primera de Crónicas 24, creo que es, o por ahí, hay una división de los sacerdocios, y ahí aparece
en octavo lugar por ahí, aparece la clase de Abías, que es esta, la de Zacarías, que se sortearon, ¿no?, para servir ahí en el templo. Y dice, ambos eran justos delante de Dios. Acá no está hablando de justificación, como la entendemos después en el Nuevo Testamento, sino que Lucas lo que quiere dar a entender acá es que este matrimonio, precioso matrimonio, andaba correctamente delante de Dios. Sus vidas eran ejemplar para el pueblo, eso está diciendo Lucas. Eran justos delante de Dios, eran irreprensibles. Es decir, sus vidas, principalmente la vida de Zacarías, no era reprochable como para decir hay que sacarlo del sacerdocio. Era irreprochable, era un buen vecino, diríamos, un buen hombre. Y la verdad, un ejemplo, hermoso matrimonio que servía al Señor, que amaba al Señor, que... por eso el término habla de vidas piadosas, de un buen testimonio. Personas que a pesar de las dificultades, porque tenían dificultades, eran fieles. A pesar de todo, eran fieles. No es que sus dificultades eran mayores y entonces por estas dificultades que tengo no puedo servir al Señor. No, ellos servían al Señor y eran de buen testimonio a pesar de eso. Ambos eran justos e irreprensibles, y esta fidelidad implica el hecho de seguir creyendo. A pesar de todo, sigo creyendo, sigo confiando. A pesar de todo, soy fiel al Señor. Soy fiel al Señor. Y Lucas es interesante porque de capítulo 1 al 4, en esta parte, habla de personas comunes, de personas que eran fieles al Señor con sus dificultades, pero que los menciona como justos, como personas piadosas. Habla acá de Zacarías y Elizabeth, después va a hablar de María, pero después se va a encontrar con Ana, con Simeón primero y con Ana, que hablaron del Señor ahí en el templo cuando estaban José y María ahí en el templo, presentando al Señor, y todas eran personas comunes y corrientes, pero lo notable es que eran fieles al Señor, se mantenían fieles al Señor, a pesar de todo. Y fíjese, dice que Elizabeth era estéril. Bueno, hay que ver si era Elizabeth o era Zacarías. La ciencia nos dice Lucas eso, pero no sabemos si eran los dos o era... Pero bueno, no se ponen esos detalles. Pero sí la situación, y esto en el contexto de judío, la situación de no tener un hijo era una maldición. El tema de no tener un hijo en esta época era terrible. Por eso posiblemente mucha gente no los viera como piadosos. Acá Lucas los describe como justos delante de Dios, como irreprensibles, pero posiblemente la gente al verlos y decir, pero no tienen hijos. Y capaz que, bueno, algo habrán hecho, como capaz que tan piadosos no son, porque seguramente, como los amigos de Job, ¿no? Seguramente la consecuencia de su pecado puede ser, pero no, Lucas dice no, eran justos. Aumenta la atención Lucas cuando dice eran de edad avanzada. O sea, no solamente no tenían hijos, sino que, bueno, ya habían pasado como la edad de tener hijos. Era tal este pensamiento de que era una maldición, que al final Elizabeth dice que el Señor le quitó su afrenta entre los hombres, ¿no? Ahí versículo 25. Eso era el sentimiento, ¿no? Era una afrenta, literalmente era una desgracia notoria. Era una desgracia, era una deshonra para la familia no tener un hijo, y más si no tenía un hijo varón. Que eso se ha trasladado, ¿no? Hasta no hace mucho, esa idea el apellido se mantiene. Dale gloria a Dios porque tenés un hijo. Eso del apellido es el orgullo de uno, y si no, ponele doble apellido, y bueno, capaz que... pero no, acá era otra la cosa, era más socialmente, era terrible. Y la nota sobresaliente acá y a lo largo del Evangelio es mostrar
cómo Dios cumple sus planes a partir de su iniciativa. Él empieza. Dios empieza, siempre hace así. Dios es quien permite acá la concepción, ¿no? Tanto de Elizabeth, después con María va a pasar lo mismo. Siempre Dios da el primer paso. En el Antiguo Testamento hay muchos casos de esta iniciativa de Dios, de darles un hijo a un matrimonio estéril, y Dios lo hace así porque Él quiere, para cumplir sus planes. No para darles un hijo, sino porque hay un plan detrás de eso. Y eso es muy interesante. Dios siempre da el primer paso para restablecer la esperanza. Dios da el primer paso, siempre. No es que uno da pasos, no. Dios da el primer paso para salvar al pecador. Nunca es al revés. Lo dijimos recién, no hay quien busque a Dios. Y por eso aconteció, versículo 8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Bueno, esto es como un paréntesis o como una transición a lo que va a pasar. Se describe acá el contexto de donde Dios se va a presentar a Zacarías. Este es el lugar de donde Dios se va a presentar. Algo que no dice Lucas acá, que uno pudiera pensarlo y pudiera investigarlo, que el nombre Zacarías es Dios se acuerda. Dios se acuerda. O Dios el que recuerda. Es notable eso. Acá Lucas, obviamente el público de Lucas era un público gentil, griego. Entonces por eso no se mete en esas cosas, pero uno puede ver cómo Dios también usó esos detalles, cosas que... Incluso la última vez, esto un extra, la última vez que un ángel se apareció a una persona, a alguien para hablarle, el Señor hablándole a través de un ángel, pasaron 500 años, o sea, 100 años antes de Malaquías, y justamente fue a Zacarías, al profeta Zacarías. Cosa que, no sé, es para llegar al cielo y preguntarle, Señor, ¿lo armaste así? ¿Es a propósito? El último ángel fue a Zacarías, ahora el primer ángel, después de tanto silencio, a otro Zacarías, y el nombre, Dios se acuerda. No sé, quizá. Pero es llamativo lo que dice sobre algo único. Esto es algo único en la vida. Nosotros lo leemos así de corrido, pero esto es algo único en la vida de un sacerdote, que le toque ofrecer incienso. Cuando dice le tocó en suerte ofrecer incienso en el santuario está hablando del lugar santo, no el santísimo. El santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. El lugar santísimo era peligroso, era una zona peligrosa, era un reactor nuclear, una cosa así, que no te acerques, pues cuidado cómo te manejas ahí. Bueno, no, Zacarías estaba antes, en el lugar santo, y ahí le tocó en suerte. Bueno, algunos calculan la cantidad de sacerdotes que había, de todas las clases, ¿no? 24 clases dijimos, la clase de Abías era la octava, se calcula cerca de 20.000 sacerdotes en total. Y se echó suerte para que le tocara, porque había muchas cosas que hacer en el templo, ¿no? Un montón de servicios, y una era ofrecer incienso, y le tocó, qué casualidad, ¿no? A Zacarías, Dios se acuerda. Le tocó a Zacarías. Entre miles, justo le tocó en suerte ofrecer incienso. Era algo providencial. Eso está diciendo Lucas. Providencialmente le tocó a Zacarías. Y generalmente entraban con ayudantes los sacerdotes para ofrecer incienso. Pues los ayudantes prendían los carbones, hacían... pero después quedaba solo. Cuando tenía que ofrecer el incienso, el sacerdote quedaba solo en ese lugar. Y ahí vemos, versículo 10, que toda la multitud del pueblo estaba orando afuera, no estaba afuera a la hora del incienso.
Eso también para marcar que realmente estaba solo Zacarías. Y versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Claro, flor de susto, ¿no? Dijimos un reactor nuclear, ¿no? Al lado, que es el lugar santísimo, y él ofreciendo incienso en un lugar que había tradiciones que creían que los ángeles solamente aparecían ahí. Pero claro, habían pasado 500 años del último ángel y realmente el pueblo estaba en una actitud, como cuando oramos, no sé si le pasa a usted, de orar y no saber si Dios va a responder. No sé. Pero yo oro, como algo, piense en ese sentido, en Zacarías y en el pueblo. Oraban de esa manera, como una forma religiosa, pero la actitud de desesperanza se ve en todo el pasaje, y Dios usa nuevamente, después de 500 años, usa un ángel. Y esto algo para anotarlo, si usted anota, el tema de los ángeles en Lucas Hechos, si usted lo busca, es notable cómo Dios utiliza a los ángeles para comunicar al pueblo de Dios cosas puntuales, esta realidad invisible que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero el autor de Hebreos hace esta pregunta: ¿no son todos espíritus ministradores, dice, acerca de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El Señor cuida a su pueblo, también a través de seres que no vemos, ¿no? Pero por eso es llamativo, es normal este temor, este susto. Se pegó un susto. La palabra es muy fuerte, la que usa es como de... Claro, pues no podía haber otra persona ofreciendo incienso con Zacarías. Y de golpe aparece este ángel, y Lucas es muy descriptivo, a la derecha del altar del incienso. Está diciendo, lo vio en persona, no era un holograma, no era como a veces lo pintan las películas, ¿no? Un humo que le habló. No, una persona. Él tenía que estar solo y de golpe, claro, y se pegó un susto el pobre. Y por eso uno, cuando piensa en estas personas que dicen que se le apareció, vio visión, o se le apareció un ángel o no sé qué, y después su vida sigue igual. Y decir, no, si se te aparece un ángel, te tenés que pegar un susto como Zacarías, ¿no? Es normal este temor, agitación. Eso es la palabra, agitación. Se agitó porque vio a esta persona ahí. Y entonces, en primer lugar, cómo Dios usa o restablece la esperanza a través de este matrimonio estéril, ¿no? Pero también a través de este mensaje que el ángel le traía, y de alguna manera usando a Juan, pues va a describir el ministerio de Juan. Y el susto, se traslada a este versículo 3. El ángel le dice, no temas, no temas. Es una frase que nosotros la leemos así, pero habla de como que lo agarró y le dijo, tranquilo. Estaba agitado Zacarías y le dijo, tranquilo, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo, y le da la razón para no tener miedo, el motivo por el cual Dios restablece la esperanza, que es usando a Juan, a este hijo que le iba a enviar. No sabemos realmente, y no lo dice Lucas acá, si Zacarías y su esposa perseveraban en la oración por este hijo. Quizá en algún momento, pero ya eran de edad avanzada, dice, eso lo marca 2 veces. Zacarías después dice, yo soy viejo, es como que tengo la etiqueta, yo soy viejo, ya se me pasó el cuarto de hora, diríamos. Y no sabemos si perseveraban en la oración por ese hijo. Por todo el contexto parece que no, que en algún momento lo hicieron, pero ahora el ángel le dice, tu oración ha sido oída.
Y uno se pregunta acá, ¿cuál oración? Y es tremendo cómo Lucas describe la oración de Zacarías y le dice, claro, por el hijo, pero también antes dijo que el pueblo afuera estaba orando. O sea, ¿qué oración estás contestando? Bueno, diríamos sí y sí, las dos. Las dos oraciones, porque le dice, vas a tener un hijo. Pero este hijo, y desarrolla el plan de Dios, que es posiblemente lo que estaba orando el pueblo. El pueblo afuera, busqué el tema de qué se ora en el muro de los lamentos. Porque usted vio, ¿no? El muro de los lamentos, le ponen papelitos y la gente va y ora. ¿Pero qué oran? ¿Qué piden? Bueno, aparentemente Israel no ha cambiado la oración, o por lo menos los que tienen esperanza en Dios pedían por la esperanza mesiánica, pedían por la liberación de Israel, pedían por el restablecimiento del reino de Israel. Y las dos cosas le responde el hijo que va a tener, pero también esta oración del pueblo. Y esto es una segunda cosa importante en Lucas Hechos, el tema de la oración. La oración es muy importante, en Lucas lo vamos a seguir viendo, pero en Hechos también, cómo Dios responde a las oraciones del pueblo. Y por implicancia, bueno, es algo que tenemos que darle mucha importancia. Cómo la oración del pueblo es muy importante, que más allá de las circunstancias, más allá de todo, es muy importante, y cómo esto se conecta con el cumplimiento del plan de Dios, porque a eso apuntan nuestras oraciones. Pero el anuncio, sin duda, el anuncio del nacimiento de Juan, como dice ahí, va a ser de gran alegría. Más allá del cumplimiento de los planes de Dios, en primera instancia les dice, esto para ustedes, versículo 14, y tendrás gozo y alegría. Pero agrega, y muchos se regocijarán, se alegrarán de su nacimiento. La oración había sido oída. Vemos la iniciativa de Dios. Vemos a Dios dándole un hijo a Zacarías y Elizabeth. Pero también antes le da el detalle, le pone el nombre. Eso también es muy importante. Es Dios el que toma la iniciativa de poner el nombre. Llamará su nombre Juan, que es la forma griega de Yohanéis o Yohanan. También, bueno, Lucas no explica muchas cosas, pero si empieza usted a buscar, Yohanéis es Dios es clemente. Dios se acuerda, Dios es clemente. Y está respondiendo acá la oración con este nombre Juan, el nombre elegido por Dios para el precursor de aquel que finalmente iba a ser la esperanza de Israel y de todos los creyentes. Este es el gran precursor de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. No es un personaje más, Juan el Bautista. No, para Dios es sumamente importante esta persona. Dios está restableciendo la esperanza, bueno, en primer lugar del matrimonio, pero sin duda de todo el pueblo, de un pueblo que estaba desesperanzado. No se olvide del contexto. Un pueblo que estaba bajo el Imperio Romano, pasándola muy mal, y ahora restableciendo la esperanza. Y dice, muchos se van a alegrar. Muchos del pueblo se van a alegrar, no todos. Lo vamos a ver más adelante. Que bueno, no todos se van a alegrar de la presencia de Juan, o de las palabras de Juan, de la enseñanza de Juan. De hecho, la enseñanza de Juan lo va a llevar a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, no muchos se van a alegrar de Juan el Bautista. Pero Lucas pone un punto alto acá en esto del gozo. Van a tener alegría. Lucas Hechos es el evangelio o el relato que más habla de la alegría y del gozo del pueblo de Dios, viendo cómo Dios cumple sus planes. Eso es tremendo. Y usted va a Hechos, siempre que Hechos termina un capítulo, parece que está todo mal, que la iglesia es perseguida, que los apóstoles son apresados, pero siempre termina con gozo, con la alegría de que el plan de Dios se está cumpliendo, el evangelio está siendo predicado. Ese es el punto de gozo de los creyentes, que Dios sigue cumpliendo sus planes.
a pesar de todo. Y Dios restablece así la esperanza. Porque ahí está, mi hermano, perdón, esto es un paréntesis, ahí está el verdadero gozo de los creyentes, no en las cosas de este mundo. No va a encontrar, no le busque la vuelta, no va a encontrar gozo en las cosas de este mundo, no lo va a encontrar. No siga buscando, no insista en aferrarse a las cosas de este mundo, creyendo que eso va a ser su esperanza y su gozo. No va a ser así. Sino que la esperanza de los creyentes está en Dios y el gozo del creyente está en los planes de Dios. Ahí es. Por eso decimos, cuando cantamos, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios es como el grito de victoria, de decir, ya está, estoy bien, ¿qué me importa? Estoy bien con Dios, eso es lo más grande que hay. ¿Viste? Como decimos en el fútbol, es lo más grande que hay. No, para el creyente Dios es lo más grande. Ya está, es el gozo, es decir, estoy amigado con Dios. ¿Cómo no va a traer gozo eso? Y el gozo no significa estar alegre tontamente, sino que el gozo está todo bien, o sea, las circunstancias pueden ser abrumadoras, pero bueno, estoy bien con Dios. ¿Qué más? Estoy bien con Dios. Las cosas temporales de este mundo no traen ningún tipo de satisfacción, no son suficientes para nadie. No son suficientes, por eso hay frustración, hay vacío, hay vidas en oscuridad, porque estar bien es todo. Estar bien con Dios es mucho más, es completamente todo. Por eso en Isaías capítulo 40, se los leo. Isaías 40 es precioso, todo Isaías, pero ya ahí Dios les está hablando de la esperanza al pueblo de Israel y les dice, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Está hablando del exilio y del castigo sobre Israel. Voz que clama en el desierto. ¿Les suena? ¿Les suena de dónde viene esto? Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La boca de Jehová ha hablado es una frase de que Dios va a cumplir lo que ha hablado. Si Dios lo dijo así, si Dios ha hablado es porque lo va a hacer así. Y esto está cumpliendo ahora en la venida de Juan el Bautista, precursor de aquel que iba a ser la esperanza eterna de los creyentes. Es la esperanza eterna de los creyentes. Y por eso Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dice en capítulo 4, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y volviendo a Lucas, versículo 15, dice, empieza a describir, ¿no? ¿Cómo será Juan? Será grande delante de Dios, dice. Bueno, esta es una declaración que después lo confirma Jesús. Jesús en capítulo 7 dice que Juan es el más grande de los profetas. Tremendo elogio, ¿no? Yo no sé, yo si hubiera sido Juan el Bautista y escucho a Jesús, dice, yo me agrando, ¿viste? Y pienso que soy, claro. Pero el hombre, bueno, Jesús no lo dijo estando presente Juan, creo que cuidó su corazón. Estoy infiriendo, no es. Cuidó su corazón de decirle eso delante de él, pero acá Lucas dice que va a ser grande de la única manera que un creyente
podría anhelar grandeza, ¿no? Que es delante de Dios. Usted quiere ser un grande en este mundo, séalo delante de Dios. Grande delante de Dios. Porque si usted humanamente, usted ve la vida, ve el ministerio, incluso el final de la vida de Juan, bueno, inmediatamente no va a pensar en grandeza, justamente. La vida de Juan, el ministerio de Juan, tampoco era muy popular. El hombre estaba en el desierto, bautizaba gente ahí, la gente lo iba a ver, mucha gente lo iba a ver, pero muchos lo iban a matar, a criticar, a decirle cosas. No era. Humanamente hablando, el ministerio de Juan fue un fracaso, porque terminó muerto. Pero fue grande delante de Dios. Y ya, eso. Suficiente. Y luego describe el ministerio de Juan, ahí versículo 15, dice que no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él, del Señor, ¿no? Con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto habla de una persona cuando dice no beberá vino ni sidra. Bueno, algunos dicen es porque tenía un voto de nazareato. No dice Lucas nada de eso. Por lo general, esa frase que dice no beberá vino ni sidra se usaba normalmente para hablar de que esta persona no estaba en distracciones, no iba a estar influenciada por cosas que lo distraigan o que lo sacaran de foco. Es un poco lo que Pablo le dice a los efesios, ¿no? Que no seamos, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, acá parece que Lucas está hablando lo mismo. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. O sea, no va a estar distraído, va a estar enfocado en las cosas del Señor, porque va a ser lleno del Espíritu Santo, es decir, va a ser guiado por el Espíritu Santo, va a buscar obedecer al Señor, va a cumplir con los planes de Dios que se están cumpliendo, pero Juan va a ser un instrumento, no distraído, un instrumento bien usado, que no se va a ir por las ramas y va a estar enfocado en esto. Es muy importante. Y las siguientes frases ahí dan un sentido de este ministerio de Juan como un sentido de arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento y de transformación de vida. Y lo ilustra con esta aparente armonía familiar. Dice que va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Hay algunos comentaristas que dicen, claro, lo que pasa es que los padres en esa época estaban y empiezan a divagar. Y yo preferí no meterme en eso. Sí habla de la armonía, una armonía familiar y un cambio de adentro hacia afuera, de una transformación de vida, porque después dice de los rebeldes a la prudencia de los justos. O sea, Dios primero lo que va a hacer, versículo 16, es que se conviertan al Señor. O sea, en primer lugar hay conversión. Pero en segundo lugar hay cosas notables, visibles, que evidencian esa conversión, y es la transformación de vida. Los creyentes entendemos que es así, o sea, así funciona. Siempre el que Dios salva, eso se ve. Si alguien es salvo, si un creyente quiere ser fiel al Señor y porque le ha salvado, va a vivir una vida, va a ordenar su vida, por supuesto. Esto es así, todo aquel que es justificado, decimos siempre, es santificado, siempre. Eso va de la mano, siempre es así. Y acá el ministerio de Juan apunta a eso, a que va a predicar y va a producir esto en la gente, que se convierta al Señor y después cambios, va a haber cambios de conducta. Porque en definitiva, y esto es notable para el último de los profetas, ¿no? O sea, el más grande de los profetas, recuerda, dice ahí con el poder de Elías. Y creo que si hay profeta que usted recuerda y dice, claro, el poder de Elías por todos los milagros, ¿no?
¿Usted recuerda algún mensaje de Elías? Difícil, ¿no? No. Es que generalmente de Elías y de Eliseo, su discípulo, ¿qué más se recuerda? Sus milagros. Claro, un montón de milagros, un montón de cosas, con los profetas de Baal, en el Monte Carmelo y toda la historia. Bueno, acá parece como que el poder de Elías está hablando de otra cosa. No está hablando de que va a hacer cosas milagrosas, Juan el Bautista. No, iba a predicar con el poder de Elías. Y lo que iba a ser quizá el milagro más grande que puede producir Dios para aquellos buscadores de milagros. El milagro más maravilloso es la salvación, que alguien se convierta al Señor. Y eso es lo que ese es el ministerio de Juan. Pensando en Malaquías, recién lo leímos, Juan está cumpliendo ese rol profético, ¿no? de los últimos tiempos. Es algo que no podemos ignorar. Juan está haciendo eso. También ahí, en Malaquías leímos, ¿no?, que había juicio, había advertencia por esta falta de arrepentimiento. Pero Dios acá está restableciendo la esperanza para muchos. Es el punto alto de Lucas. Y a lo último dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Hay conversión, hay transformación de vida y hay un pueblo preparado. Literalmente la frase es un pueblo preparado para la acción. Un pueblo bien dispuesto. No está diciendo que... Pues yo lo pensaba así, ¿no? Cuando como que Dios, a través de Juan, estaba adobando a la gente y preparándola para que acepte al Señor. Yo lo pensaba así. Y no, en realidad ya la conversión ya está. El Señor los ha convertido. Y hay evidencias en la transformación de la vida de estas personas. Y además de eso va a preparar el Señor un pueblo bien dispuesto para la acción, para seguir cumpliendo sus planes, que es lo que vemos en Hechos. En Hechos vemos un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que el Señor está haciendo. En definitiva, sí, Dios prepara obviamente los corazones, ¿no? Siempre es así, Dios los dispone. Si alguien aquí ha escuchado el Evangelio, si alguien ha creído, si alguien se ha arrepentido y hoy confía en el Señor, si alguien sigue al Señor y le sirve fielmente, ¿sabe quién hizo todo eso? Dios. Dios tomó la gran iniciativa. Dios hizo eso. Nadie más que Dios. Dios es el que salva y el que transforma y el que rompe los corazones de piedra. Un ejemplo está en nuestros hijos, ¿no? Padres, ustedes, si el día de mañana ven que sus hijos son creyentes fieles y que aman al Señor, usted no hizo nada. No se ponga chapas que no le corresponden, por favor, porque eso puede llegar a ser pecaminoso. Usted no hizo nada. El Señor es el que hace. Y si usted ve y le pesa en el corazón que su hijo no muestre evidencias de salvación y no ame al Señor, siga orando, como Zacarías, ¿no? Siga orando porque no es de usted la salvación. Usted no puede hacer nada. Pero no dé por sentado de que son creyentes. Eso también es un error. No diga que porque están en una casa cristiana ya son creyentes. No, hay que esperar en el Señor. Él es el que hace. Es un paréntesis, ¿no? Pensando en Zacarías, en Elizabeth. Vimos que Dios restablece la esperanza entonces de este matrimonio estéril a través de Juan, que va a venir, y este ministerio. Pero en último lugar, a pesar de la incredulidad, ¿no?, y de las circunstancias. Brevemente, versículo 18, dijo Zacarías al ángel. Acá es como que cambia la cosa, cambia la escena, cambia todo lo que está pasando. Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? ¿En qué conoceré esto? La Biblia de las Américas dice, ¿cómo podré saber? La NBI dice, y es como más incisiva, dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Se da cuenta
el énfasis que está marcando Zacarías acá? ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Si lo piensa un segundo, yo lo pensaba, digo, a veces es irrisorio, pero así es nuestro corazón, ¿no? Este hombre era un sacerdote. Era un sacerdote. Estaba parado en el lugar del incienso, al lado del reactor nuclear, dijimos, del lugar santísimo, frente al ángel, porque él ya lo había identificado, se había asustado. Y el ángel le había hablado, lo estaba escuchando, estaba ofreciendo incienso. Pero necesita más pruebas. ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, más adelante María hace una pregunta similar. En versículo 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, era virgen. Bueno, la pregunta de María es diferente, porque María ya había confiado en las palabras, pero claro, como era virgen, quería saber cómo va a ser esto. Quiero saber. En cambio, la pregunta que hace Zacarías es como más incisiva y más pidiendo pruebas. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Porque yo soy viejo. Tengo la etiqueta de soy el viejo. Y mi mujer es delicado, Lucas, ¿no? En decir, es de edad avanzada. Él dice que es viejo, pero la mujer es muy bien. Y fíjese cómo Zacarías quiere pruebas, no le bastaba, incluso no le bastaba conocer las escrituras, ¿no? Porque Zacarías era un sacerdote, conocía las escrituras. No le bastaba ver al ángel, no le bastaba escuchar todo lo que el ángel ha dicho, necesitaba más pruebas. Siempre es así, ¿no? Queremos más pruebas y eso lleva a la desesperanza. Pruebas de que Dios va a cumplir sus planes. Zacarías ya no recuerda. Zacarías, un sacerdote, no recuerda a Abraham, no recuerda nada. Se ha olvidado de quién es Dios. Necesita pruebas. Bueno, ¿cómo puedo estar seguro? Eso nos pasa, hermano, cuando desconfiamos de la palabra de Dios y olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado. Entramos en desesperación. La desesperación, la ansiedad, la depresión en este mundo no son temas médicos. Es un olvido de Dios. Es un olvido de Dios. Por eso el creyente puede pasar por momentos así. ¿Qué tiene que hacer? Aferrarse a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo y no olvidar. Nuestra mente es tremenda para grabarnos cosas mentirosas. Nosotros nos alimentamos de mentiras. Pero Dios, que es veraz en su palabra, nos dice, no se olviden. No se olviden. Zacarías era un hombre de Dios, era piadoso, era irreprensible, pero se había olvidado. Se había olvidado. No recuerda a Dios, no recuerda. Lo lleva a desconfiar de la misma palabra de Dios que el ángel estaba diciendo. Vas a tener un hijo y va a hacer esto, aquello, se va a llamar Juan. Bueno, pero ¿cómo puedo estar seguro? ¿Se da cuenta el grado de incredulidad al que había llegado? ¿Quiere estar más seguro de todo esto? Y mi hermano, no nos escandalicemos porque es así, ¿no? Nuestro corazón, pidamos a Dios la gracia para recordar la palabra de Dios, para recordar sus promesas que apuntan a sus planes, porque podemos pasar tiempos así, podemos desesperarnos.
Pero lo duro o lo llamativo es cuando una persona continuamente está desesperado. El mundo anda así. El mundo da evidencias de su rechazo a Dios. ¿Cómo? A través de esa desesperación o de esas falsas esperanzas. De esa aparente fe que depende muchas veces de pruebas, de milagros, de señales. Eso no es una fe verdadera. Eso no es una fe verdadera. Zacarías era un hombre piadoso, pero es hermoso también Lucas, ¿no? Porque no era un hombre perfecto. No era perfecto. Y de hecho Dios le va a mostrar eso, ¿no? Y versículo 19, le dice el ángel, responde el ángel, y le dice, yo soy Gabriel. Recuerda cómo le dijo Zacarías. Zacarías le dijo, yo soy viejo. El ángel le dice, yo soy Gabriel. Yo soy... Y además estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Vengo a evangelizarte. Literalmente la palabra es esa. Es como que, y a veces necesitamos ser reevangelizados, ¿no? Que nos recuerden el evangelio. Zacarías acá estaba siendo reevangelizado por el ángel. Yo soy Gabriel. Gabriel, que bueno, un detalle, ¿no? Perdón, hay muchos detalles en Lucas. Pero Gabriel es el ángel que aparece 4 veces solamente en la Biblia. 2 veces en Lucas y 2 veces en Daniel, en el profeta Daniel. Y es notable porque Gabriel se encarga de hacer anuncios sumamente importantes. La venida de Juan el Bautista, la venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Pues Daniel, capítulo 7, 8 y 9, cuando habla Gabriel ahí, habla de la segunda venida de Jesús. Entonces este ángel no es cualquier ángel, es uno de los más importantes. Y le dice, yo soy Gabriel, y esto Zacarías debe haberlo recordado. No era cualquier subordinado, ¿no? Era, yo soy Gabriel. Habrá recordado muchas cosas. Y vengo a hablarte. Estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte, darte, evangelizarte, darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, le dice, versículo 20. Y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. De vuelta, este término pleró, que habla del cumplimiento de los planes de Dios. Y es enfático ahí, versículo 20, porque 2 veces dice, hasta el día que esto se haga, pues se va a hacer, y al final dice, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios va a cumplir estas cosas a su tiempo, pero lo va a hacer. Zacarías es hermoso cómo Dios usa este tipo de personas. Dios siempre hace así, ¿no? Era un hombre que servía a Dios, pero honestamente parecía estar en otra. Parecía estar en otra historia, en otro mundo. Como que no entendía y necesitaba más pruebas. Y en nuestro caso, en el caso de los pastores, corremos ese peligro de servir a Dios y estar en otra cosa. A veces nos podemos volver como insolentes delante de Dios, de olvidarnos, ¿no? Eso es, como dice un autor, dejamos de asombrarnos de Dios y nos volvemos como profesionales de la palabra de Dios. Y eso es, si usted se acuerda en sus oraciones de mí, pida eso, que Germán no se vuelva un profesional de la palabra de Dios. Eso es. Tenemos que cuidarnos, ¿no? De desconfiar, de olvidar la palabra y los planes de Dios. Cuidarnos de escuchar otras cosas que no sean su palabra. Lo tremendo es que, acá lo vemos, tremendo y hermoso a la vez, que Dios usa personas comunes, personas limitadas. No usa a Herodes, no usa a Augusto César, ni a Tiberio, ni a ninguno de los Herodes. No usa ni a Anás ni a Caifás. Por eso son nombres que a Lucas no le importan. Usa a este tipo de personas limitadas, pero sí para cumplir sus planes. A pesar de la incredulidad de las circunstancias, Dios
lo hace así. Fíjese acá un detalle, y ya estamos terminando. Dios silencia al sacerdote, lo deja mudo. Lo deja mudo. El pueblo estaba afuera esperando. Y se extrañaba, dice, versículo 21. Versículo 22, pero cuando salió no les podía hablar. Yo me imagino, debe haber sido cómico, ¿no? Verlo al hombre tratando, no sé, yo me imaginaba las expresiones de Juan. Haciendo señales de que, no sé, un ángel, no sé qué tipo de señas le habrá hecho. Pero lo notable acá es que el templo no se enteró de los planes de Dios. El templo, los sacerdotes, Anás y Caifás, nadie se enteró. El pueblo que estaba orando no supo. Y se cumplieron, dice, los días de su ministerio, es decir, pasó más días mudo en el templo y no pudo decir nada de lo que Dios estaba por hacer. Es tremendo. Y ahí sí, se fue a su casa, donde concibió su mujer, Elizabeth, de él, ¿no? Está dando a entender eso, de que Elizabeth no fue como María, que fue concebida por el Espíritu Santo. En el caso de Elizabeth, no, fue junto con Zacarías. Y ahí regresó a su casa y queda embarazada, todo conectado con lo que va a seguir, ¿no? Y Zacarías da gracias a Dios de que le ha quitado esta afrenta entre los hombres. Cómo Dios es precioso, cómo Dios restablece la esperanza. Ahora, mi hermano, ¿qué es la esperanza? Lo dijimos, ¿no? Al principio. Bueno, para el mundo es solamente un estado de ánimo. Es un estado de ánimo positivo que se presenta cuando hay algo alcanzable. Porque por lo general el mundo, la esperanza de este mundo es en cosas que realmente son alcanzables. Cuando es algo inalcanzable, el mundo pierde las esperanzas. Pues así. Cuando es algo que ya no se puede hacer nada, una enfermedad o algo irreparable, perdemos las esperanzas. Es así. Es esa ilusión, ¿no? Es un optimismo que mantiene, dice un diccionario, las expectativas. Pero eso se pierde en un segundo. Uno puede confiar en algo y se puede perder en un segundo. En este mundo las cosas son muy volátiles. Tener salud. Estas son falsas esperanzas. No son cosas malas, pero son falsas esperanzas. Tener salud, tener sustento, tener tranquilidad, llegar a fin de mes, tener un auto, tener una casa, progresar. No son cosas malas. ¿Dónde está el problema? En que no podemos poner nuestras esperanzas en esas cosas. No podemos. No podemos. Israel puso esperanzas en muchas cosas. Y así se generó un tiempo de apatía, un tiempo de pérdida de esperanza. Jeremías capítulo 2 describe un poquito. Después en casa léalo, todo el capítulo 2 de Jeremías es tremendo. Pero algunos versículos nomás, dice versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y escuche lo que dice Jehová. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Me dejaron a la fuente de agua y se cavaron cisternas rotas. Eso genera desesperanza. ¿Cómo olvidarse de Dios? Es la receta perfecta. Usted quiere entrar en desesperación, olvídese de Dios. Esa es la receta. Para este mundo, pero para el creyente también. Usted quiere vivir una semana, parecería un mensaje negativo, ¿no?
Usted quiere vivir una semana de desesperación, se me vacía la iglesia, ¿no? Olvídese de Dios. Olvídese de Dios. Esa es la receta. Olvídese de su palabra y busque esperanza en otras cosas. Y eso lo va a llevar a una apatía, a, bueno, es lo mismo. Eso pasa. Eso pasa. Zacarías, fíjese, se muestra así, ¿no? Y solamente Dios podía restablecer la esperanza de este hombre, de este matrimonio. Dios mismo, hecho hombre, iba a venir a cumplir muchas de sus promesas, iba a volver a restablecer la esperanza de su pueblo, porque ahí está nuestra verdadera esperanza. Muchas de las promesas en su primer venida, muchas otras promesas que todavía están por cumplirse. Esa es nuestra esperanza. Él vino a cumplir el plan de Dios, un plan de Dios que incluye salvar pecadores. El plan de Dios no es primeramente salvar pecadores, sino cumplir su plan. Pero incluye salvar pecadores. Y véase como privilegiado. Si el Señor lo ha salvado, si el Señor lo ha rescatado del hoyo de la desesperación, véase como privilegiado. Si usted no es creyente, bueno, para eso vino el Señor, para salvar pecadores. Pero no es el plan principal, sino que no solamente los salve, sino que, como dice ahí, forme un pueblo bien dispuesto. Eso es la esperanza del creyente. Por eso, gloria a Dios, ¿no? Por su iniciativa. La iniciativa de Él querer cumplir sus planes. Y que su gracia, mi hermano, nos sostenga hasta el final. Dice el Catecismo de Heidelberg, la primera pregunta que hace. Los catecismos son muy interesantes porque son preguntas que las iglesias en la antigüedad hacían en los domingos. Los domingos se reunían, así como nosotros, pero había alguien que hacía preguntas a través del catecismo. Y una de esas preguntas dice, ¿cuál es, a los creyentes les decía, cuál es tu único consuelo, tu única esperanza, tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es? Y la iglesia respondía, porque lo memorizaban, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, ya no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y preparado para vivir en adelante según su santa voluntad. Wow, memorizaban todo esto, ¿no? Tremendo. Pero lo decía todo el pueblo de Dios. Precioso. Un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Y termino leyéndoles Hebreos capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Zacarías no tenía esa libertad. Ahora nosotros sí tenemos esa libertad. Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Ese es nuestro Dios. Él es fiel. Él es fiel. A pesar de todo, Él es el Dios fiel que restablece la esperanza siempre de su pueblo. Y en este caso nos está anunciando. El Señor nos ayude a seguir expectantes a cómo vamos a seguir recorriendo este precioso Evangelio de Lucas. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta
esta parte que hemos visto y poder ver puntualmente la iniciativa que has tenido en comenzar tu plan redentor de esta manera tan preciosa, anunciándole a Zacarías el nacimiento de Juan, Señor. Gracias, porque hay muchas cosas en las que nos vemos quizás reflejados en la vida de estas personas comunes que tú has usado, pero por sobre todo no queremos mirar solamente esas vidas, sino ver tu carácter y tu fidelidad para con tu pueblo, Señor. Gracias por hacer las cosas como las haces, porque tú sabes nuestros criterios y las formas en que nosotros podemos hacer las cosas son tan limitadas, son nuestro pecado muchas veces, cuántas veces nos engaña al dar pasos en nuestra vida de fe, Señor, en el crecimiento. Y sin embargo tú, Señor, nos sostienes, tú guardas a tu pueblo y tú nos ayudas aún en medio de nuestra incredulidad y de nuestras circunstancias difíciles, Señor. Gracias por cumplir tus planes, Señor. Gracias porque eres fiel no a tu pueblo, sino a ti mismo, Señor. Y eso es lo más seguro que podemos tener. Nuestro Dios, eres fiel a ti mismo, a tu nombre y a tu palabra, Señor. Y eso es realmente una seguridad para nosotros inamovible, Señor. Gracias por habernos dejado las Escrituras. Gracias por hoy poder leerla juntos, Señor, exponerla y estar juntos disfrutando de tu presencia en medio nuestro, Señor. Pero pedimos, por favor, ayúdanos a no olvidarnos, a que nuestra mente y nuestro corazón no se olviden de quién eres tú, Señor. Que en la semana, que el lunes no nos asuste el lunes, Señor, sino que sepamos y recordemos quién eres tú, Señor. Gracias de nuevo por tu palabra, gracias por cuidarnos en esta mañana. Cuida a los hermanos que hoy no han podido venir, Señor, guárdalos en donde estén y ayúdanos, por favor, esta semana. Danos tu gracia para serte fiel, Señor, fieles hasta el final. Gracias porque tú eres nuestra esperanza en esta vida, pero también la esperanza aún si morimos, Señor. Gracias por tu amor incomparable en Cristo, Señor, y en su nombre oramos. Amén. Amén.